Perfecto. Bueno, buenas Bueno, tardes. Espero que estén muy bien. Están Stephanie, Eddie, Ariam. Un gusto. Mi nombre es Mauricio Chicas. Soy profesor del TEC a veces. Este, a veces también colaboro con ONU, MS, precisamente en estas áreas de estadística. Entonces, pues espero que podamos sacar bastante provecho del día de hoy. Em, Como ya sabrán, hoy vamos a hablar de un tema que es el diseño industrial de experimentos y específicamente vamos a ver el diseño de superficie de respuesta. Entonces voy a compartirles. No puedo compartir todavía. vamos a darte permiso. Adelante ya. Listo. Entonces vamos a hablar acerca de una cosa que es las superficies de respuesta. Las superficies de respuesta o la metodología de superficies de respuesta no es una forma diferente de hacer los análisis. Dicho sea de paso, es tal como lo indica su nombre, una metodología. Entonces, en esta metodología lo que uno necesita es encontrar un óptimo. Y eso es algo interesante porque, em, por ejemplo, Stephanie, ¿cómo haces cuando haces un análisis normal, digamos un ANOVA o pruebas de pares o cosas de esas? ¿Sabes cuál tratamiento es mejor? ¿Cierto? Hola, buenas tardes. Buenas Sí, tardes. sí, usualmente lo sé. Particularmente, bueno, metodología de superficie de respuesta, de verdad que nunca lo he visto. No, es poco común, sobre todo entre los Sí, estadísticos. Ok, y Stephanie, cuando, por ejemplo, si pruebas ¿de qué carrera eres de formación? yo soy ingeniera agrónoma. Ah, listo, genial. Entonces, imaginen lo siguiente, si por ejemplo estamos probando un fertilizante nuevo y lo probamos bueno, hacemos un ensayo sencillo con y sin fertilizante, lo que puede ocurrir es que tal vez con fertilizante va a crecer más, ¿verdad? Que uno esperaría que eso pase, pero no nos dice cuánto fertilizante tenemos que agregar, ¿cierto? O cuál es el óptimo del fertilizante que tenemos que agregar. Cierto. Ujú. Y eso a veces en el diseño de experimentos es algo pues complicado porque nosotros lo que hacemos es probar ciertos niveles de factores o ciertas combinaciones y queremos ver cuál es la mejor, pero no nos dice exactamente el valor. ¿Verdad? La concentración no es, tal vez nosotros probamos 0, 100, 200, pero el óptimo está en 120. Entonces, esta metodología está diseñada para lograr eso. Ahora, ¿cómo funciona? Funciona así. El fundamento, como les digo, es una metodología, no es un tipo de prueba diferente. En realidad es un análisis, está basado en análisis factoriales comunes y silvestres. Entonces, está compuesto de dos pasos, el método del ascenso más pronunciado, que, bueno, por tiempo no vamos a hacer ensayos de eso, pero realmente es muy sencillo. Igual vamos a ver el concepto. Y en la técnica, el método de ascenso más pronunciado, lo que nosotros hacemos es ver cuáles son las curvas y cuáles son las pendientes que vamos probando, dependiendo del rango de valores que estamos probando, y después así nos vamos dando cuenta más o menos por dónde está el óptimo. Ahorita sé que no me van a comprender lo que les estoy diciendo, pero ya casi vemos un ejemplo y va a quedar clarísimo. Y la otra cosa es que nosotros hacemos modelos de primer y segundo orden. Entonces ya no es el modelo ¿verdad? Corriente, ¿verdad? Donde tenemos efectos muy simples, sino que tenemos un modelo de segundo orden. Y eso nos ayuda a tener curvas y eso es lo que nos permite también poder definir o poder llegar a establecer cuál es un óptimo. Entonces, como les decía, nosotros en los modelos simples, ¿verdad? De primer orden, tenemos este modelo, ¿verdad? Que la respuesta es igual al efecto base más el efecto de un factor, el del otro, y el error o como lo quieran ver. Y después, en el otro caso, en las de segundo orden, tenemos interacciones, ¿verdad? Y los factores dobles. Entonces, esto es lo que llamamos un modelo de segundo orden, que probablemente ya he escuchado acerca de eso. Y entonces, en este tipo de modelos, cuando nosotros los analizamos, se obtienen curvitas. Y esas curvitas son las que nos van a servir para poder determinar cuál es el punto óptimo. Ahora bien,
¿cómo es que nosotros hacemos eso? Cuando hacemos un análisis factorial, muchas veces nosotros podemos encontrar cosas como esta. En este análisis factorial, vean que aquí tengo el factor A1, A2, A3, bueno, los tres niveles del factor A, los tres niveles del factor B. Y para el factor A, vean que aquí estaba en -2 al inicio, luego llegó a 1,8 y luego llegó a 0,39. Entonces, si nosotros hiciéramos eso en un gráfico, ¿verdad? Estos tres niveles, nos damos cuenta que aquí llegó a un punto más alto y después bajó. Pero realmente nosotros no sabemos si esta curva es así y después bajó o si es, ¿verdad? Un monstruito, como decía un profesor de física que yo tuve, ¿verdad? Una gráfica ahí rarísima y simplemente en algún punto, en algún momento pasó por este punto. Eso no lo sabemos. En el modelo, en un modelo factorial o, ¿verdad? O haciendo un análisis muy normal. Ahora bien, en el caso del factor B, vean que aquí empezábamos en menos algo, bajamos mucho a -2, luego subimos otra vez y entonces aquí podríamos ver un mínimo. Entonces, vean que dependiendo de los efectos que nosotros observamos para los diferentes niveles del factor, ya de por sí uno puede notar este tipo de tendencias. Lo que pasa es que no puede jurar, ¿verdad? Que la curva es como uno cree que es, sino que ¿verdad? Puede ser, como les digo, un monstruito y no necesariamente va a tener esta forma que está acá. En el método que les decía del ascenso más pronunciado, lo que nosotros hacemos es que, ok, nosotros tal vez si tenemos dos factores, vamos a probar un factor, ¿verdad? Nivel bajo, nivel alto, y el otro factor, nivel bajo, nivel alto, y eso nos va a generar como un cuadradito, ¿verdad? Conceptualmente, pensando en el tipo de experimento o el tipo de modelo que tenemos. Entonces, ese cuadradito, ¿verdad? Donde tenemos el nivel bajo y alto, es nuestro espacio en el diseño, en el experimento o en la información que nosotros queremos obtener. Nosotros vamos a estar analizando los datos o analizando el fenómeno que queramos en este espacio. Ahora bien, si nosotros analizamos esto y notamos que se forma una pendiente muy poco pronunciada aquí, quiere decir que estamos muy lejos de lo que uno llama el óptimo o el mínimo. Entonces, como ya vemos que hay una pendiente, pues simplemente nos vamos a mover un poquito más para allá. Claro, en este ejemplo, en este dibujo que les tengo aquí, fuimos muy osados y no seguimos el orden, que sería juntar el nivel bajo sería este, luego el nivel alto sería un poquito más allá y hacemos el cuadrito por aquí. Lo hacemos varias veces y en algún punto vamos a llegar aquí. Ahora bien, cuando llegamos aquí, vemos que la pendiente es más pronunciada, entonces sabemos que estamos más cerca del óptimo, entonces nos volvemos a mover en dirección de la pendiente, que en el caso de la pendiente aquí al inicio, ven que la pendiente se va moviendo para acá, pero ya cuando llegamos aquí como que nos va a empujar hacia arriba. Entonces, eso es lo que se conoce como el método del ascenso más pronunciado. Nosotros lo que hacemos es ir calculando estas pendientes hasta que llegamos a un punto en donde llegamos aquí, a la concavidad, donde dependiendo del tipo de datos que tenemos y lo que queramos, pues va a ser un óptimo, un máximo o un mínimo. Entonces, eso es digamos, el método como tal y vean que no es nada muy especial. Hay dos formas de hacer el análisis de superficie de respuesta, o bueno, dos más comunes, que es el diseño central compuesto y, bueno, vamos a hablar primero del diseño central compuesto. En el caso del diseño central compuesto, que es el que más me gusta, porque las curvas quedan mejor definidas, aunque tiene una limitación conceptual, que es que nos va a costar un poquito diseñar el experimento, sobre todo si lo hacemos a mano, pero es muy fiable para efectos de obtener un óptimo. Entonces, por mucho, desde mi punto de vista, es el más recomendable. Ahora bien, como les decía, si el factor A lo representamos como el eje X y el factor Y, este es nuestro eje Y, entonces vean que acá nosotros lo que tenemos es del factor A, ese es el nivel bajo, ¿cierto? Del factor B, este de aquí es el nivel bajo. El factor A, este punto de aquí va a ser el nivel alto, entonces esto es -1, este es +1 para factor A, por aquí tenemos el -1 para B y el +1 para B. Entonces,
Nosotros en este modelo lo que vamos a hacer es introducir el concepto de puntos centrales y puntos externos. El punto central es cuando estamos a la mitad entre el nivel bajo y el nivel alto. Entonces, en este caso, tanto para y para B, vamos a tener un punto medio y ese va a ser nuestro cero, ¿verdad? Nuestro punto central. Ahora bien, vean que aquí hay un puntito amarillo, aquí otro y aquí otro. Ese, lo que nosotros, si hacemos el cálculo geométrico de nuestro modelo, es exactamente como se ve en este dibujo. Lo que hacemos es un círculo y este punto amarillo va a quedar equidistante con respecto al punto central de ambos, tanto del factor A como del factor B. Entonces, nosotros lo podemos calcular, que es muy sencillo. Si este es el punto medio bueno, si este es el punto medio de A y este es el nivel alto de A y el igual para B, entonces nosotros podemos calcular geométricamente cuánto es esta distancia desde aquí hasta aquí. Ahora, eso es algo que manualmente lo podemos hacer, no es muy difícil. Sin embargo, ya cuando uno hace este tipo de análisis, ya sabe cuál es el valor de alfa, que es la distancia que está del punto medio hasta acá, cuando hay dos factores, cuando hay tres factores y así sucesivamente. Entonces ya uno sabe que el alfa va a ser menos 1,41 en nivel bajo y más 1,41, bueno, 41, 42, 14 en nivel alto. Ahora bien, este es un diseño central compuesto hecho en Minitab, que ahorita se los voy a mostrar para que vean cómo funciona, pero también se puede hacer en R, que también lo vamos a ver. Entonces, acá vean que esto tiene un patrón. Nivel bajo, alto, bajo, bajo, alto, alto, alto. Esas son todas las combinaciones de los dos niveles del factor. Ahora bien, tenemos un montón de puntos centrales. Y en estos montón de puntos centrales, vean que están repetidos y tienen un objetivo. Luego, aquí tenemos dos bloques, bloque uno y bloque 2. Aquí vemos nivel bajo, ¿verdad? El puntito amarillo este en nivel bajo y punto central. Nivel alto, punto central y del otro factor nivel bajo, punto central y del otro factor nivel alto. Entonces está en combinación de punto central con nivel alto y bajo para cada factor. Y luego otra vez puntos centrales. Ahora bien, algunos de ustedes, pucha, es que solo veo a Stephen y Jason y José Lorin. Allá vemos a Eddie. ¿Para qué será que nosotros en un modelo factorial, como los modelos reducidos principalmente, hacemos repeticiones del punto central? Hacemos repeticiones del punto central. ¿Sí? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Exacto, ¿por qué? O en general, ¿por qué hacemos repeticiones? Para tener variabilidad, para tener validez y Exacto, muy bien. Ajá. ah, eh, Sí, porque no sé, necesitamos estimar la varianza, ¿cierto? ajá, por la Exacto, variabilidad, ajá, por la varianza. exactamente. Eddie, y en este experimento que ves aquí, ves que aquí está este en nivel bajo, y no hay ni una sola repetición de esta combinación. ¿Cómo hace entonces esto para estimar la varianza? Yo iba a hacer esa pregunta hace ratito. También iba a preguntar otras cosas, pero para estimar la varianza de en ese caso, Que no puedes, ¿verdad? ¿Cierto? mm, no se podría. Es una única corrida, es una única repetición. Exactamente, es la única corrida. Entonces, ¿cómo hace uno? Precisamente es una de las cosas curiosas de este tipo de modelos. Estos modelos están basados y precisamente son modelos que se usan en análisis industriales, porque en los análisis industriales, sobre todo en proceso, nosotros tenemos todo muy controlado.
Entonces, y bueno, nuestros factores están también controlados, que es muy raro que nosotros tengamos comportamientos extraños, por ejemplo, que no sean normales o que tengamos problemas de homocedasticidad, o sea, que no haya homocedasticidad entre los diferentes niveles o combinaciones de los factores. Y entonces eso, en estos modelos uno asume que las varianzas son homogéneas. Y ya con solo eso se quita un montón de ensayos y un montón de combinaciones, porque imagínense que si quisiéramos hacer todas las combinaciones de todos contra todos con este tipo de modelos, vean que en realidad esto se nos convirtió en uno, 2, 3, 4, 5 niveles para acá y 5 niveles para allá. Si quisiéramos hacer todas las combinaciones, serían solo por hacer las combinaciones una vez serían 25 ensayos. Y acá lo que tenemos son 14 y estamos repitiendo un montón de veces los puntos centrales. ¿Por qué se hace eso? Porque uno asume en este tipo de modelos que puede estimar la varianza únicamente con el punto central, porque va a ser lo más representativo de todo el conjunto de combinaciones de factores. ¿Por qué? Porque Pregunta. lógicamente, ajá, Si uno hace, perdón, es que, bueno, tengo varias preguntas ahorita claro, con eso. No sé si las puedo hacer ya o de una después. vez no se preocupe. Bien, en este caso estamos viendo un diseño de dos factores y dos niveles. Es un 2 a la 2, pero por ejemplo, si yo tengo un 2 a la 3, ¿cómo sería? ¿Sería igual? Ese es No, es como un el cubo. primero. Es un cubo. Ah, bueno. Y lo otro, se supone que uno hace, bueno, lo último que recuerdo, porque tengo mucho tiempo no ver este tipo de diseños, uno hace el diseño factorial para encontrar más o menos el camino hacia el óptimo conforme va ascendiendo. Entonces, aquí los Sí, valores de los niveles se escogen dependiendo de qué para poder, porque uno está asumiendo que el valor más grande está en el cero, que es el más representativo. Entonces, ¿cómo sé yo si no estoy en una esquina en el primer cuadrito que presentaste en la diapositiva anterior y no más bien estoy sobre el óptimo? O eso también es una asunción, perdón, es una exacto. asunción del modelo. No, no lo asume el modelo. El modelo precisamente tiene que ir probando estos cuadritos, ¿verdad? Entonces, este cuadrito que tenemos aquí es este que se ve aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros lo probamos. Ah, no, no llegamos ni a un óptimo ni a un mínimo. Tenemos que movernos. Entonces, lo que vamos haciendo es moviéndonos hasta que en algún momento vamos a llegar aquí. Cuando uno hace eso, pues obviamente es medio tedioso. Pero también una ventaja que hay, y por eso me gusta más el central compuesto, es que sobre todo en ciencias biológicas, el sentido común nos ayuda muchísimo. Si, por ejemplo, estamos probando una temperatura para crecimiento microbiano, nosotros sabemos que ya a priori que el óptimo no va a ser 50 grados ni el óptimo va a estar en 15 grados porque eso es muy difícil. Entonces ya sabemos más o menos en qué rango puede estar el óptimo. Entonces es muy sencillo. La temperatura tal vez la ponemos entre 20 y 35, entre 20 y 40 incluso. Entonces ya sabemos que por ahí tiene que estar el óptimo. Si estamos probando niveles de oxígeno, entonces también sabemos a priori cuánto es el oxígeno más o menos que podría tener. Entonces con eso definimos ¿verdad? El nivel bajo y el nivel alto. Entonces es sencillo digamos, en ciertas cosas. Y en industria también la gente ya sabe, por ejemplo, cuál es la resistencia de una pieza, cuál es la resistencia, perdón, qué tanto se puede elongar un material, ese tipo de cosas. Ah, ya entendí. Perfecto. Muchísimas gracias. Mucho, Es excelente. No, ya. Esas eran mis preguntas. Gracias. Qué listo. ventajoso. Entonces verán, acá estas combinaciones, como ven, están solo una vez. No es que uno no las puede repetir, claro que lo puede repetir y es deseable repetirlas porque lógicamente nos da mayor seguridad en los resultados que estamos obteniendo. Pero los modelos como tal lo que buscan es estimar la varianza a partir de los puntos centrales. Entonces ya con solo esa varianza, el modelo como tal tiene suficiente para poder seguir trabajando. Ahora bien, en el diseño central compuesto, este es un ejemplo de la codificación que nosotros usamos. Entonces, vean que el nivel bajo, aquí le estoy poniendo, por ejemplo, si es una concentración 100 partes por millón, el nivel bajo, nivel alto, 200 partes por millón, el punto medio, sentido común, ¿verdad? Si es punto medio, pues va a ser 150 partes por millón, y el nivel alto, que es con un alfa de 1.4,
es 20 partes por millón. ¿Cómo se calcula eso? La forma sencilla es el, el más alfa, ¿verdad? El nivel alto es el punto medio, que en este caso es 150, más el punto alto menos el punto medio por esto. Y entonces así lo calculamos. Aquí lo tengo, 150 más 250 menos 150, queda 50 por esto, y nos da, bueno, 221, ¿verdad? Que yo lo redondeé y le puse 220. Y en el otro caso, el punto medio, que es 150, menos nivel alto menos el medio, que es 200 menos 150, por el alfa, y eso nos da 79. Aquí ya le puse 80 para redondear. Entonces, si uno lo quisiera hacer a mano, lo puede hacer así. Entonces vean que con eso puede tener su diseño ya listo. Claro que siempre puede ocurrir algo como, bueno, ¿y qué pasa si lo que estoy haciendo es probar un nuevo regulador de crecimiento o un nuevo antibiótico? Entonces, bueno, puede ser que mi concentración para nosotros, nuestro nivel bajo es cero. Y si hacemos estos cálculos, cuando multipliquemos por menos alfa y toda la cosa, vamos a obtener un valor por debajo de cero. En ese caso no podríamos hacer el experimento, ¿cierto? Entonces uno puede ajustar en esos casos el cero para que sea el menos alfa. Entonces también hay maneras de hacer eso. En Minitab eso es sencillísimo y ahorita lo vamos a hacer. Ahora bien, este es el caso del central compuesto y vean que el cálculo del alfa y demás es relativamente sencillo, ¿verdad? Se hace hasta con una cuenta apoyos. Luego está el box banking, que en términos de hacer el experimento, bueno, hacer definir cómo hacer el experimento, pues es bastante sencillo. Como mínimo, eso sí, se requieren de 3 factores porque necesitamos hacer un cubo. O sea, ya de por sí va a ser de 3 factores como mínimo. Esa es una pequeña desventaja. Se usan los puntos medios, los ceros de un factor y los niveles bajos y altos de los otros. Ahorita vamos a ver el cuadro y les va a quedar claro. Eso sí, no permite proyectar fuera de los rangos, ¿verdad? O sea, si nosotros nuestro experimento lo definimos con estos mínimos y estos máximos, bueno, niveles bajos y niveles altos, entonces no, todo lo que las conclusiones que podamos hacer no se van a salir de esta cajita. A diferencia de el central compuesto, que si este era nuestro cuadrado de interés, estamos obteniendo información un poquito afuera del cuadrado. Entonces, esta es una ventaja de este modelo con respecto a este, pero este ya de por sí, como todos los análisis, todo lo que estamos analizando está dentro de este cubo, entonces nos da mucha fiabilidad en lo que estamos estimando. Entonces, también es una ventaja de este. La otra es que, como verán, nosotros lo que vamos a buscar son punto medio, punto medio, punto medio, punto medio, centros, puntos medios, 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 ¿verdad? Y entonces el cálculo en general de cómo se hace el experimento es bastante sencillo. Vean que aquí tenemos este ejemplo. Tenemos nivel bajo y punto medio del tercer factor. Nivel alto, nivel bajo, punto medio. Nivel bajo, nivel alto, punto medio. 2 niveles altos y punto medios. En otras palabras, estamos poniendo fijo este factor en punto medio y las combinaciones alto y bajo del otro. En este caso, fijamos este en punto medio y niveles altos y bajos de los otros 2 factores. Luego, este en punto medio y niveles altos y bajos de los otros factores. Y al final, igual, varias repeticiones del punto medio. ¿Por qué? Porque es la mejor manera, en buena teoría, de representar, o es el mejor punto que representa la varianza general. Entonces, las repeticiones se hacen de aquí. Como verán, esto es bastante sencillo. O sea, el box banking no representa ningún reto para poder hacer el diseño experimental. Ahora, cuando nosotros hacemos el análisis, lo que obtenemos son curvas como estas. Que claro, además se ven lindísimas. Entonces, en este caso, por ejemplo, eh, Arian. En este caso, Arian, nosotros encontramos el punto óptimo del experimento que estábamos haciendo. Em, Me parece que no, No, ¿verdad? Porque no. este piquito que está aquí nos dice que no llegamos al óptimo. O sea, que teníamos que seguir.
mover este cubito un poco más para arriba, ¿cierto? Entonces, ya de todas maneras, cuando uno hace el ensayo, sabe si llegó o no llegó al óptimo. Entonces, lo que a uno no le hace mucha gracia es llegar a encontrar estos piquitos así, porque uno dice, ah, sí, todavía me falta un buen rato para llegar al óptimo. Entonces, bueno, ya sabe que tiene que seguir trabajando. En Minitab, el gráfico de las curvas no es fácil de interpretar ni de rotar. Eso sí, tiene una opción maravillosa para calcular el óptimo. Entonces uno no tiene que ponerse a hacer muchas cosas, sino que él automáticamente le da el óptimo. Que está muy bien, aunque yo sé que Jason, que es muy buen defensor de R, va a decir que R también lo hace, lo cual es cierto, pero bueno, hay que escribir el código. Entonces, en Minitab uno nada más le pone hágalo. Ahora bien, los diseños pueden hacerse a mano también. O sea, cuando ya uno tiene el modelo de los efectos y todo eso, entonces simplemente hace el gráfico, que de hecho en R los gráficos quedan por mucho, más bonitos. Y una ventaja que tiene saber cómo funciona esto es que vean que hacer un box banking no es ciencia especial, es hiper sencillo. Este otro sí requiere un poquito de cálculo, pero no es nada asombroso, ¿verdad? Es algo que podemos hacer hasta con una cuenta apoyos. Así que no es necesario usar software muy costoso para lograr este tipo de diseños. Uno lo puede hacer, ¿verdad? Haciendo el cuadrito uno mismo. Entonces, voy a hacerles un ejemplo de un experimento de ese tipo. Entonces, aquí ya tenía datos listos. Ahora verán, en este ejemplo, perdón, en el SIP estamos optimizando el cultivo de una microalga originaria del Polo Sur. Para esto se está probando el rango de temperatura entre 25 y 30 grados, una concentración de CO2 entre 4 y 6 y una intensidad de luz entre 600 a 1000, que yo no tengo ni idea si son las correctas, pero me leí un paper y ahí es más o menos lo que probar. Entonces, ahora bien, vean que aquí hay varias columnas, dice orden estándar, orden de corrida, tipo de punto, ¿verdad? Que es un punto de esquina o si es un punto medio, que aquí eso es lo que dice. Si es de esquina baja, si es de esquina alta. ¿Cuántos bloques? Que en este caso solo hay un bloque. Y aquí vienen los tres factores, que temperatura, CO2, luz, y aquí esta es la respuesta. Y voy a suponer que es como concentración. No, masa es masa. Esto es masa. Entonces, estos son nuestros datos. Vean que aquí yo ya hice el cuadro. Y lógicamente, pues nada más uno lo analiza y listo. Voy a hacerlo primero en Minitab porque es, digamos, más sencillo para aprender cómo se hace y después vamos a hacer también unos en R. Ahora bien, aquí en Minitab es bastante simple hacer ese diseño. Uno se va aquí a diseño de experimento, le ponemos superficie de respuesta y le decimos crear diseño de superficie de respuesta. Tiene los dos, central compuesto y box bank. ¿Ven? Que por defecto cuando pongo, bueno, si yo tenía aquí en central compuesto, tenía dos factores. Perdón. Ya. Si tenía dos factores, cuando marco box banking, automáticamente me manda tres factores porque él solo permite tres. O sea, eso es automático, no hay que saber. Entonces, aquí en número de factores, vean que nosotros teníamos aquí un temperatura, CO2 y luz, son tres factores. Así que aquí vamos a definir tres factores. ¿Son continuos? Ah, veamos por aquello, ¿verdad? Ah, así, son continuos, son números, perfecto. Ahora bien, nos va a pedir, si que nos va a decir cuáles son los diseños disponibles. Entonces, bueno, ya aquí podemos ver, podemos marcar algunos y cuáles queremos y demás. Entonces, em, el tipo de diseños, vean que aquí dice el número de corridas y cuántos bloques puede hacer. Entonces, vean que aquí tenemos uno, dos, tres bloques y nos dice cuántos puntos axiales y de cubo va a hacer. Los axiales son esos que están afuera, y los centros son sí, los centros. Entonces, aquí viene la cantidad y vamos a ver cuál le ponemos. Bueno, voy a poner este que estaba por defecto. Y entonces aquí nos pregunta que si queremos en cuántos puntos centrales queremos. Le voy a poner que el que viene por defecto. ¿Y cuál es el valor de alfa? Nosotros le podemos hacer uno personalizado que no se los recomiendo porque eso nos hace perder fiabilidad en lo que estamos haciendo.
Y después viene el número de réplicas que como mínimo, así como mínimo de algún modelo de estos, le pueden hacer tres, aunque el libro diga, bueno, los libros de algunos de análisis estadístico para ingeniería industrial dice que no hacen falta, que el modelo es fiable, que un montón de cosas, como mínimo tres, porque de lo contrario, bueno, ya ustedes han llevado clases con Jason Lauren y ya saben que eso, pues, ¿verdad? Ni tres ni siquiera es suficiente en muchos casos. Entonces, le voy a poner 3 y le voy a poner OK. Y aquí me pregunta por los factores. Entonces yo le voy a decir, bueno, los factores, ¿cuáles serán los factores? Temperatura, CO2 y luz. Te lo voy a poner temperatura, CO2, perdón, CO2, perdón, aquí, sí, y luz. Y acá, en nivel bajo de temperatura, vamos a ver, bajo de temperatura, dice que 25, 30, 4, 6 y 600 amperes. 25 a 30, 4 a 6 y 600 amperes. Listo. Entonces, vean que aquí en los factores decía, los niveles los definen los puntos de Q, o sea, el nivel alto y bajo de cada factor. Y listo. Entonces, le ponemos OK y OK. Ahora, aquí nos dice, bueno, nos da el resumen de qué es lo que tenemos que hacer, cuántas corridas tenemos que hacer. Yo ya lo había hecho y entonces ya tenía este cuadro. Entonces, ¿cómo hace uno digamos, en este caso de Minitab? Bueno, tiene que hacer el modelo este, ¿verdad? El diseño como tal. Entonces, una vez que lo tiene listo, aquí le pone respuesta o resultado o masa, o que quieran, ¿verdad? Dependiendo de lo que estén analizando. Y ahorita lo que voy a hacer es que vean que aquí viene el orden estándar y el orden de corrida. Entonces, estos datos ya los ordené por orden de corrida y el orden estándar está pues desordenado. Entonces simplemente ya sé que me van a calzar, es la ma- ya sé que me van a calzar porque bueno, esos datos los había hecho parecidos en el mismo orden. Ven que dice el tipo de punto, el bloque. O sea, si uno sabe qué es lo que está haciendo, pues es muy sencillo. Ven que aquí, por ejemplo, dice -1 y sí, es que tiene un punto externo y el nivel bajo. El pues, 0 y 0 es que son puntos de centro y todo eso. Entonces, es bastante sencillo hacer esto a pie. Entonces, una vez que ya tengo eso, ya lo copié, lo pegué y ahora, perdón, lo copié, lo pegué y voy a copiar la respuesta. Es esta que está aquí. Entonces, vean que ya reemplacé eso y ya está todo bien. Entonces, si lo hubiera hecho todo en Minitab, pues lo correcto era simplemente hacer el ensayo de acuerdo a como dice aquí, que tengo que hacer la combinación de factores y simplemente pongo el resultado y listo, ¿verdad? Voy llenando a poquitos. Pero para no aburrirlos con eso, ya lo tenía listo. Entonces, cuando uno hace ese diseño, va otra vez aquí superficie de respuesta y ya no nos dice solo crear, sino que vienen otras cosas. Entonces, si queremos hacer lo de la metodología, ¿verdad? De la pendiente más pronunciada, pues usamos esto, que no lo vamos a hacer ahorita, que como les digo, eso ya, y tendríamos que hacer un montón de experimentos, y tener un montón de datos para ir haciendo eso, pues no lo podríamos hacer, pero sí podemos analizarlo. Entonces, vamos a analizarlo aquí y la única respuesta que tenemos es masa. Y aquí nos pregunta varias cositas. ¿Qué términos vamos a analizar? Ven, recuerden que era de segundo orden. Sí, este es un diseño de segundo orden. Listo. Nos va a pedir opciones, ¿verdad? Que si queremos que transforme y esas cosas, y no necesitamos nada de eso. Después, bueno, esto no. Eso no necesitan hacerlo ahorita. Después nos puede hacer varios gráficos y nos pregunta que cuáles gráficos queremos. Entonces, bueno, yo ahorita no le voy a pedir ninguno. Y cómo quiere cómo queremos los resultados. Entonces, que sí, bueno, que sí, tablas simples, expandidas o esas cosas. Entonces ya, pues, listo. Le ponemos OK y vean que aquí ya nos hizo el análisis. Tenemos un R, María Jesús. ¿Qué tal te parece ese valor de R? Eh, Para, ¿Qué tal me parece el valor de R?
Sí, ese R No, no tengo cuadrado, la respuesta, ¿qué te tiene? profe. Ah, No tengo la respuesta. listo. ¿Podrías guiarme un poco? Ok, ¿es un valor alto, bajo, bueno o malo? El valor de R cuadrado en los modelos en general siempre nos dice, dependiendo de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Si fuera una regresión, nos va a decir si, digamos, nuestro modelo teórico y los datos, por ejemplo, calzan bastante bien. En los modelos lineales, cuando lo que estamos analizando son factores y un fenómeno en particular o una variable respuesta, uno puede interpretarlo como que también es la cantidad de varianza que puede ser explicada de acuerdo a nuestro modelo. Entonces, a veces cuando hacemos un diseño factorial, no necesariamente vamos a tener un R cuadrado alto, porque a veces hay factores, sobre todo en estudios clínicos y cosas de ese tipo, hay factores que no controlamos. Entonces, es difícil en un estudio clínico que vayamos a tener un R cuadrado muy alto cuando los factores que estamos analizando son una parte o son limitados con respecto a todo lo que puede afectar a un paciente. Entonces, en este caso, un R cuadrado de 97% es una cosa maravillosa. Ahora bien, vean que aquí, bueno, viene todo lo del modelo y demás, que ya ustedes saben interpretarlo, viene la regresión y todo eso, y viene bueno, el grafiquito de los efectos y toda la cosa. Pero ahorita no es lo que nos interesa, lo que nosotros queríamos. Hicimos este modelo no para que nos hiciera un modelo lineal ahí, factorial, normal, sino que lo que queríamos era otra cosa. Entonces vamos otra vez aquí a diseño de experimentos, superficie de respuestas, y ven que están estas dos curvitas, estas dos opciones de gráficos. Voy a poner primero esta, porque honestamente yo no, la verdad es que no sé, se ve mejor ese. Y entonces le voy a decir que haga lo de todos los pares y que los ponga en gráfico, bueno, todo como en un solo gráfico. Ahí van a ver a qué me refiero. Entonces, nos hace los grafiquitos y ahora sí, en estos grafiquitos que tenemos aquí, se me acabaron los estudiantes. Entonces, Jason, ¿hay alguna combinación en la que encontramos el óptimo o el máximo, perdón? Me agarraste fuera de base, Mauricio. De Sí. nuevo. Ok, que en estos gráficos hay alguno de estos que muestre que encontramos un máximo. Y me parece que hace falta más ensayos. Exactamente. ¿Por qué? Porque ven que para la combinación de luz y CO2, aquí está, ¿verdad? Un máximo de esta combinación, pero el que nos está fallando es la temperatura, porque vean que para temperatura, conforme aumenta la temperatura, aquí le llegan, ven, aquí se ve que va subiendo, subiendo, pero no llegamos al óptimo con CO2 temperatura. Con luz temperatura pasó lo mismo, y fuimos subiendo, subiendo, pero no llegamos al óptimo. Entonces, quiere decir que sí tenemos una idea de cuál es el óptimo de luz y CO2, pero todavía no le llegamos a la temperatura. O sea, la temperatura todavía tendríamos que ir moviendo un poquito el ensayo para encontrar eso. Ahora bien, si nos vamos aquí a superficie de respuesta, vean que podemos hacer el que les decía, ¿verdad? Estos que son en 3D. Y aquí sí se ve lo mismo, ¿verdad? Esto es la curvita y la curvita y la curvita. Les decía que, honestamente, ven, en esto, en Minitab y en R, o sea, hay una diferencia gigantesca. En R yo le podía dar vuelta y hacer un montón de cosas y marcar puntos y hasta, bueno, hasta casi que le habla a uno el gráfico en 3D, pero aquí en Minitab eso sí tiene que es pésimo, que estos gráficos no son muy buenos. La verdad es que es más sencillo que interpretar estos a veces. Entonces, bueno, pero igual no es eso lo que nosotros queríamos. Nosotros queríamos obtener un óptimo. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener ese óptimo? Vamos a ir acá y vean que dice optimizador de respuesta. Ah, mira, sí, es que eso es lo que yo quería. Entonces, bueno, lo que quiero es encontrar el máximo de la masa. Genial, ¿verdad? Eso es lo que yo quería. Para ver cuándo obtengo más masa. A veces no es necesariamente el máximo lo que uno quiere. Por ejemplo, en procesos industriales, tal vez vamos a ver. Stephanie, si uno está produciendo melón,
la idea es tener que digamos, que la planta produzca el melón más grande, más, sí, pero más grande que se pueda, ¿o no? No necesariamente porque es el que el mercado demande. Exactamente, uno tiene un rango, ¿cierto? Nosotros diríamos, bueno, es que yo Sí. necesito uno que tenga un diámetro, ¿qué? De 20 centímetros. Para melón, yo creo que se da por peso, más o menos ahora el gusto de la gente que puede rondar como los 400 gramos a 500 o un poquito más. Ah, bueno, entonces genial. Pero, ¿verdad? No es así que el melón sea gigante y ese es el No. punto. A veces nosotros queremos el máximo para algunas cosas, a veces no. Entonces en este nos permite poner un target, poner, ¿verdad? Nosotros, no, es que yo quiero tener una biomasa de 5. Entonces, ok, lo que me va a decir es cuál es la combinación óptima para obtener 5. En este, pero como es crecimiento microbiano y lo que queríamos era obtener el máximo posible, pues vamos a hacer el máximo posible. Aquí nos va a dar el plot de de ese análisis y vean qué bonito. Aquí nos dice que nosotros probamos diferentes combinaciones, bueno, diferentes valores de CO2 y de luz, ¿verdad? ¿Se acuerdan que teníamos como nivel, bueno, aquí venía en nivel bajo 4 y 6, bueno, en el rango de 4 y 6 y de 600 a 1000. Y cuando vean lo que probamos, aquí probamos uno que llegó a 1136 y el otro había uno en 3.3, en otro en 6.6. Entonces, probamos diferentes, ¿verdad? Rangos. Bueno, aquí están. 3.3, 6.6, 463, 1136. Ese fue el rango total que probamos, pero nos dice que el óptimo es 5.01 y que para la luz es 783. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en términos generales, ese tipo de análisis nos ayuda mucho porque, como les decía, la metodología es una metodología y lo que queremos es optimizar recursos también. Entonces, acá en este resultado nos está diciendo que sí encontramos el óptimo para CO2 para luz, pero no para temperatura. Ahora bien, como se supone que los factores son independientes y bueno, uno puede hacer todas las pruebas para ver si en efecto no hay ninguna covariancia y cosas de ese tipo, que en estos datos se daría en cuenta que es así. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Podemos simplemente fijar este valor de CO2, este valor de luz y el siguiente ensayo que hacemos solo probamos temperaturas, que básicamente eso nos facilita mucho en términos de recursos porque no tenemos que hacer ensayos gigantes para poder optimizar al final nuestra respuesta, porque ya de los tres factores ya resolvimos dos y solo hay uno que quedó pendiente. Entonces, no, como les digo, nos ayuda mucho a poder ir optimizando, ¿verdad? Y a poder hacer la menor cantidad de ensayos posibles, que es parte de lo que se busca con esto. Ahora bien, acá tengo otros ejemplos. ¿Ven? Tengo, por ejemplo, Eddie. Bueno, disculpa, tengo una pregunta. En este Claro. caso, el ajuste de R fue bastante bueno, pero ¿qué pasa cuando el ajuste del modelo, bueno, el ajuste no es bueno? Por ejemplo, no sé, que ve muy bajito. Sí, los valores Igual de R, serviría para hacer esta predicción que se está poniendo aquí. sí, sí, esa es una cosa, yo siempre digo que cuando uno usa Minitab tiene un serio problema y es que uno le pone siguiente, siguiente, siguiente y siempre le va a salir el grafiquito, le va a salir todo bonito y le va a dar algo como esto, ¿verdad? Nos va a dar los valores de lo óptimo y todo es maravilloso porque es muy fácil. Esa es la ventaja también de usar R cuando uno hace la comparación y es que en R uno tiene que saber lo que está haciendo. Y a veces el mismo R le dice a uno, le pone una alerta así como diciendo, usted no se está dando cuenta que eso está demasiado alto, demasiado bajo. Entonces, es una gran ventaja en ese caso. La metodología como tal nos va a dar un resultado, siempre nos va a dar un valor. Que sea confiable o no, eso va a depender de qué tan robusto sea el ensayo. Por eso es que les decía que aunque el libro ahí digamos, de los ingenieros industrial que dice que, bueno, de estadística para ingenieros industriales o una cosa así, que dice que no hace falta hacer repeticiones porque los diseños son robustos, que el modelo es maravilloso y todas esas cosas, siempre hay que hacer repeticiones porque lo contrario, no podríamos confiar en esto. El tener un R cuadrado alto nos va a decir que estos valores están muy bien estimados, pero si el R cuadrado fuera bajo, entonces
Ok, ya definimos que este era un óptimo, pero podríamos no confiarnos, simplemente no probamos un rango tan amplio que era de entre 3 y 6, perdón, entre 4 y 6, sino que probamos tal vez entre 4.5 y 5.5. Entonces vamos afinando un poquito la estimación, ¿verdad? Si sabemos que nuestro R cuadrado no era bueno. Y nos va a ayudar también el repetirlo y hacer más ensayos, nos va a ayudar a afinar un poco esa estimación. Pero sí, eso es lo que toca cuando el R cuadrado es bajito. Ahora bien, Excelente, muchísimas gracias. con mucho gusto. Verán, acá tengo otro ejemplo. En una industria biomédica se detectó contaminación de una sección de una máquina cuyo material no permite el uso de productos corrosivos u oxidantes. Por lo tanto, se está probando aplicar alcohol y exponer el material a tiempos de 20 a 30 minutos. Se obtuvo el porcentaje de sobrevivencia de un inóculo. En otras palabras, llegaron, agarraron un bicho ahí que compraron, lo pusieron en alguna superficie bueno, de la máquina y echaron alcohol y después contaron a ver qué sobrevivió. Entonces, vean que aquí tenemos sobrevivencia y acá, perdón, tenemos la concentración de alcohol que está entre 70 a nivel bajo, 90 a nivel alto y el tiempo está entre, entre 20 y 30 minutos según esto, pero entonces, pues nos lo dejó Don en, Mauricio, disculpe, es que no encuentro la manita. Vieras que tengo la pantalla como metida aquí. Yo le iba a hacer una pregunta con respecto a estos experimentos. claro. Entonces, ¿cuántas veces en su experiencia usted recomendaría que se vuelva a repetir, hacer esas repeticiones? ¿Hay un N que usted con su experiencia pueda recomendar? Que usted diga, bueno, 15 veces, 30, 100, ¿verdad? Para poder llegar a tener esa fiabilidad en eso que no se ve tanto, ¿verdad? No se ve tan fácil. Ah, no, no, eso va a depender mucho de la variación de las fuentes de variación de lo que estamos analizando. Si, por ejemplo, estamos analizando producción agrícola, eh, hay que ser realistas. La producción, aunque hagamos, no importa lo que hagamos, entre un año y otro, entre una parcela y otra, siempre hay diferencias y son inevitables. Entonces, hacer muchísimas repeticiones está bien porque en el ensayo original está muy bien porque nos va a decir con bastante seguridad cuál es el óptimo y nosotros sabemos que ese óptimo ya en la práctica va a ir cambiando un poquito, ¿verdad? O sea, si nuestro óptimo era 100 kilogramos de producción en un área particular, sabemos que vamos a andar entre 90, 110, una cosa así, y está bien, ¿verdad? Porque sabemos que así es nuestro objeto de estudio. Pero en ese caso tenemos que hacer bastantes repeticiones, pero en estos modelos, bastantes repeticiones son 5 ¿verdad? Decentes, así como para la mayoría de los casos, 3. ¿Por qué? Porque vean que estamos repitiendo el punto medio, lo repetimos un montón de veces. Entonces, sí tenemos repeticiones suficientes para poder estimar bien la varianza. Lo que no tenemos, ven, como en estos, tenemos muchas repeticiones del punto central. Entonces, por eso es que no nos preocupa mucho el hacer muchísimas repeticiones. Pero generalmente, insisto, ¿verdad? 3 está bien. Ya si uno sabe que lo que está estudiando varía muchísimo, 5 podría ser un buen valor. Eddie, Gracias. Perdón, pero esas tres repeticiones son por corrida, o sea, para el C1, tres de todas repeticiones y las así. corridas, Entonces, sí, entonces si en total yo tengo que hacer 14 corridas, sería 14 por 3. exactamente. Ah, ok, ok, gracias. Sí, uno también, el modelito este le permite hacerlo por bloques y todo eso que también ayuda un poco, pero sí. Ahora, como veo que ya no tengo tanto tiempo, solo les voy a contar, Inicio, no se este, preocupe, no, no se preocupe. no, Por el tiempo no se preocupe. bueno, Chicas, la clase estaba súper provechosa. Yo creo que todos estamos Sí, emocionados. yo creo que tenemos que ok, aprovechar el invitado, así que no se preocupe, don Mauricio. Ahí hacemos un ok. plan remedial con ellos y ellas. Bueno, entonces, vean que acá, por ejemplo, tengo este otro ejemplo. Aquí tenemos alcohol de 70 a 90 y el punto alto es 96 y es ese. Y este otro tenemos de 15 a... El tiempo dice que de 20 a 30, pero mentira, esto es entre
15 y 45 me parece. Sí, de 15 a 45. Bueno, seguro lo cambié en algún momento y no me acuerdo. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer los pasos son exactamente los mismos. O sea, si lo hacemos en Minitab, por ejemplo, sería nada más hacer una hojita nueva y acá, no me acuerdo si nos permite hacer eso. Déjenme ver. Ah, no, está bien. Vean que aquí yo no le puse repetición, no le puse nada, ahora solo puse repetición y las cosas. Entonces, vean que qué torta, ¿verdad? Porque de ahí no lo hice como lo decía Minitab, entonces no sé si me va a funcionar o no. Simplemente vamos aquí, diseño de experimentos, vean que si ponemos superficie de respuesta, mira, nos sale la opción de analizar una superficie de respuesta. Entonces, ok, le vamos a poner aquí, dice que esto no contiene un diseño creado con Minitab, sí, ya sabía, que si quiere que antes de que la Minitab lo analice, va a necesitar información, y necesito saber qué es eso que está ahí. Entonces, ¿cuáles son los factores continuos? Bueno, los continuos son el tiempo y la sobrevivencia. Entonces, no, perdón, eso no era en verdad, era alcohol y tiempo. Entonces los ponemos en alcohol y tiempo. Categóricos, no, no tengo. Qué dicha. Entonces, ¿cuáles son los niveles altos y bajos? Vean que aquí dice, niveles altos y bajos. Bueno, no, es que mi nivel alto no era ese, el nivel de alcohol era 70 y el nivel alto era 90, creo. Y el tiempo era 15 y 45. Y listo. Entonces le ponemos, listo. Le ponemos OK. ¿Y cuáles diseños hay? Aquí no hay muchos porque solo no hay mucho de dónde escoger. La sobrevivencia y lo mismo, ¿verdad? Que si los gráficos y todo eso, que no lo vamos a hacer y no lo puedo analizar. Y aquí vamos a ver el R cuadrado. Ay, qué torta. Y sí, pues buenísimo no es, pero bueno, para lo que estamos haciendo. Por siempre que son conteos microianos y sobrevivencia y todo eso, los R's cuadrados son malos porque la sobrevivencia, el crecimiento y todo eso es una variable que tiene comportamiento exponencial. Entonces, generalmente no sé, nunca nos va a dar bien porque nos genera muchas diferencias o sea, muchos problemas de homozadisticidad. Entonces, por eso es que nos toca de que aguantarnos cuando es crecimiento microiano, muerte y todo eso, pues ni modo. Y para no hacerle largo el asunto, vamos a hacer la de optimización de respuesta. Entonces, ok, yo lo que quiero es, ahora sí, ¿qué era lo que estaba estudiando? Lo que estaba estudiando era sobrevivencia. Entonces, lo que necesito es que sobreviva la menor cantidad posible. Lo que quiero es el mínimo. Ok, mínimo. Y aquí nos dice que, bueno, qué dicha, sí encontró el mínimo. Y estaba el mínimo. Aquí dice que del rango en general que probamos de alcohol, el mínimo no eran 89. En el de tiempo, 37 entre el rango que probamos. Aquí sí encontramos el óptimo. Y genial, porque como les digo, eso es lo que nosotros queremos. Bueno, y aquí viene igual, dice, esta es la solución, ¿verdad? Y después vienen muchas cosas que se nos hace medio largo explicarlo, pero cuando el R cuadrado está por encima de 50%, es bastante confiable el dato, siempre sabemos que, ¿verdad? Puede haber problemas, en este caso que es sobrevivencia, siempre va a haber problemas de R cuadrado, así que, y casi que no hay mucho que podamos hacer. Entonces, vean que acá, si obtenemos el mínimo de sobrevivencia, y esta es la combinación perfecta para nosotros. Y entonces es muy sencillo aquí. Ahora la pregunta, bueno, ¿qué pasa si no tengo Minitab? Porque para los que se lo están preguntando, Minitab no es barato. Es muy lindo, ¿verdad? A mí me encanta el iconito verde y todo, pero no es barato. Entonces, cuando vamos a hacer eso con R, tenemos que instalar un paquete. Entonces, el paquete de R, bueno, yo uso R Commander, entonces es mucho más fácil para hacer eso. Entonces, está este paquete que es un plugin de diseño de experimentos y aquí dice, ¿verdad? Plugin para diseño industrial de experimentos. O sea que ya de por sí nos está diciendo que es para eso. Entonces uno simplemente lo marca, lo van a correr y aquí sale
¿verdad? Un menú adicional de diseño. Entonces aquí dice que lo podemos importar, exportar, crear, etcétera, etcétera. Lo podemos analizar y toda la cosa, ¿ven? Aquí viene todo. Entonces, en crear el diseño, vean que aquí hay varios tipos de diseños, que están los factoriales comunes y silvestres y todo eso que ya vieron. Este, y después vienen estos que están acá, el central compuesto, el box banking. Vean, eso sí tiene, hay una diferencia gigante en términos de R y Minitab. En R ustedes pueden hacer lo que la imaginación les dé para hacer. En Minitab, lo que Minitab dice que se hace. Y es que cosas tan simples como hacer una prueba de normalidad en Minitab, ustedes no pueden cambiar el tipo de pruebas. Van a usar la que Minitab dice que es y punto. Porque, ¿verdad? Va parte del supuesto de que Minitab sabe más de estadística que uno. Entonces, es muy difícil personalizar o cambiar cosas que tal vez a uno le sirven. Pero bueno, en este caso, escogemos el Celtran compuesto y nos va a preguntar algo muy importante. Que escoja un nivel de, no sé, un diseño existente. Qué torta. Yo no lo tenía hecho. Bueno, vamos a hacer uno. Entonces, ven, a mí siempre me pasa eso. Yo, oiga. Entonces voy a cancelar ahí y vamos a, que eso siempre le pasa a uno con mi minita. Vamos a hacer unos, perdón, lo hice otra vez. Vamos a hacer primero un diseño común y silvestre. Entonces vamos a hacer un diseño general, factorial, como sea. Lo que necesitas es nada más saber cuáles son los factores y esas cosas. Entonces le vamos a decir que hay dos factores, que hay un bloque y una réplica. Entonces, a ver, le puedo poner tres bloques. Sí, no se acuerdan. Bueno, aquí vean que viene el nombre del factor. Entonces uno le podemos poner temperatura. Si marcamos la flechita, nos cambia el nombre. Y aquí le vamos a poner, no sé, que era alcohol, era, ¿verdad? Alcohol. Y ahí sale. Pero no le marqué los niveles. Sí, tiene dos niveles. Sí, ¿verdad? Es lo que les decía. Minitab siempre nos recuerda a uno que uno no sabe lo que está haciendo. Que eso es algo que sí me gusta mucho. Entonces, los niveles. Ok, tengo nivel alto y nivel bajo. Bueno, le voy a poner, ¿qué? 0 y 1. Entonces, los niveles aquí uno dice que le tiene que separar con espacios, ¿verdad? Entonces, perdón, le voy a poner 0, perdón, -1, espacio, 1. Entonces, están codificados. Entonces, pongo la flechita y ya lo guardo. En la temperatura le voy a poner que son dos niveles. Entonces, los dos niveles van a ser 20 y 30. Entonces, le tengo que poner un espacio y ya, ¿verdad? Entonces, listo, ya quedó. Ahora, ya hice eso y le puse aceptar y ven que aquí me sale un error. Es que le puse tres bloques. Bueno, vamos a ponerle un bloque. Listo, ya lo logré hacer. Entonces, obviamente hay un nivel, un problema, ¿verdad? De amigabilidad ahí importante, ¿verdad? Que siempre pasa cuando uno compara este R con Minitab o con cualquier cosa. Pero como les digo, nos da ese alerta si nos dice, es que lo que usted está haciendo está mal, que es un defecto que tiene Minitab. Entonces aquí le pongo aceptar y hay un error aquí. Ok. Sí, fue el problema por haber cancelado antes. Un segundo y lo hago otra vez. Ven que es que la ventana no se cierra. Tiene ese pequeño inconveniente. Y la ventana va a seguir ahí para siempre.
Ay, aquí se quedó. Mm, enlace. Voy a cerrar todo. Listo. Ok, aquí está. Entonces, en diseños, ahora debería salir el central compuesto y claro, ya está el diseño 1. No creo que vaya a querer hoy. Veamos. No va a querer. Bueno, esa es la razón por la que, vean, yo lo intenté y vieron que lo quise intentar, pero esa es la razón por la cual ingeniería industrial nunca usa R, este, porque es quisquillosillo. Entonces, para no hacerles largo el asunto, que es tortuoso cuando empieza a dar errores porque casi que le manda a uno a reiniciar la compu y toda la cosa, para no hacerles tortuoso el asunto, básicamente lo que uno hace es que, o el procedimiento, si lo quieren hacer ya después y probar, es que uno hace el diseño. Entonces uno crea un diseño factorial común y silvestre de 2 niveles y listo. Una vez que crea eso, viene aquí a hacer el central compuesto y simplemente uno escoge el diseño. No entiendo por qué uno necesita hacer eso, porque lo podría hacer desde este menú, pero bueno, uno simplemente escoge esto y le pone exportar. Cuando uno lo exporta como un CSV. ¿Qué es lo que uno obtiene con eso? En ese CSV, y bueno, en este CSV y RDA, lo que uno obtiene con eso es el diseño del experimento y cuando uno cuando uno ya tiene, ya ejecutó el diseño, viene aquí a importar. Entonces, cuando lo va a importar, dice reimportar a partir de un CSV y un RDA. Entonces, viene aquí, lo importa donde sea que esté y entonces le va a generar el conjunto de datos, ¿verdad? Estos que estaban aquí. Básicamente, perdón, estos. Mira, es que estos eran otros. Entonces, básicamente lo que nos va a hacer es que nosotros, cuando ya ejecutamos el experimento, agarramos el CSV que se creó, le hacemos una columna adicional, le ponemos los resultados y lo reimportamos. Nos va a preguntar que si ese ya tenía la respuesta, nosotros le decimos sí, ya tiene la respuesta y nos va a salir aquí. Una vez que ya hacemos eso, pues simplemente analizar. Ahora, hay una desventaja. Vean que aquí está lo del ascenso más pronunciado y los grafiquitos y todo eso, eh, pero no viene el optimizador. Y ese es como el mayor pero que yo sí le encuentro a R en ese sentido, porque el optimizador es el plus, ¿verdad? Para efectos de diseños industrial. Pero por lo demás, uno lo puede hacer aquí. Ahora bien, si ustedes no quisieran hacerlo así, entonces vean que aquí nosotros hicimos este diseño tal cual, ¿verdad? O sea, hicimos el diseño como decía la teoría que tenía que hacerse. Entonces, la otra forma de hacer, voy a copiarlo solo por si acaso. La otra forma de hacer eso es que importamos los datos como, bueno, no sé cómo acostumbran a hacerlo, pero aquí con el R Commander, uno lo puede escoger así de fácil.
Entonces, tabuladores y esas cosas, que si quiero sobreescribirlos, sí. Yo siempre les digo que es una buena costumbre siempre visualizar los datos. Aquí están los datos y listo. Y si queremos hacer el modelo, pues bueno, queremos hacer el análisis en general, hacemos el análisis. Y aquí está el modelo lineal corriente. Y entonces ahí le decimos que lo que queríamos era la sobrevivencia, el tiempo, la concentración de alcohol, modelo lineal corriente. Y entonces aquí, perdón, aquí ya nos salió el resultado y es un modelo común, lineal común y silvestre. Viene aquí, nos dice cuál es el intercepto, bueno, todas las cosas, lo normal de un modelo. Vean que este trae un R cuadrado que es diferente, este no lo calculó en 0.42, verán que es diferente al que salía en Minitab, eso sí, pero es por métodos de cálculo que tienen de diferencia, es más confiable el de R, y ese es un hecho. Ahora bien, aquí viene ese modelo lineal y si quisiéramos hacer gráficas y demás, podemos hacer la gráfica 3D. En este caso podemos hacer mm, sobrevivencia, alcohol y tiempo. Y en este caso, pues nos hace la grafiquita. Ah, no le marqué nada, perdón. Pero esta la podemos mover y todo eso y aquí vienen pues los resultados. Claro, en esta que hice no quedó muy bonita. Ahí no, déjenme hacer. Y tenemos cuadrados cuadráticos y creo que ya con eso. Entonces aquí ya podemos ver la curva. Entonces sí les decía que a diferencia de Minitab, este sí es muy amigable con el gráfico y entonces aquí podemos ver el punto más bajo que anda por aquí. Y bueno, un problemilla que tiene el R Commander es que las librerías que usa para estos grafiquillos no es tan buena, pero el punto óptimo anda por aquí. Entonces, con las librerías correctas, si uno usa otra cosa para hacer los gráficos, uno simplemente marca el punto y ahí le va a decir cuál es el valor, ¿verdad? Entonces, ahí lo puede hacer. Pero vean que, digamos, por lo menos en gráficos sí es otra cosa. Eso se pueden mover y uno lo entiende y tiene una cuadrícula y todo eso. Entonces aquí uno puede ver si logró encontrar el óptimo y sí, en los datos que tomó, aquí está el óptimo. Anda por aquí. Entonces, claro, y uno ve que es cuando el alcohol anda, como les decía, como en 90 y el otro anda, estos 10 sí, con el 40 y algo, tal vez. Entonces, pues, así es como hace el cálculo. Bueno, así es como se hacen los gráficos aquí. Entonces, uno no necesita hacerlo tampoco con el diseño de experimento con este paquete, porque lo puede hacer a pie, puede hacer el análisis del modelo común y silvestre como uno lo haría normalmente. No hace falta hacer mayor cosa. Y ya aquí ustedes hasta pueden hacer de todos los análisis que ya han visto en estadística que se pueden hacer, ¿verdad? Pero, em, por ejemplo, una diferencia que también tiene es que Minitab solo va a ser un modelo lineal, pero si ustedes tuvieran una variable o veamos, tienen algo que no tiene un comportamiento bonito, entonces pueden hacer un modelo lineal generalizado, aunque hayan hecho este diseño de experimento. Y en este caso, en R sí es posible hacer ese tipo de cosas, en Minitab no. En Minitab es muy reducido lo que uno puede cambiar de este tipo de cosas. Entonces, como todo, ¿verdad? Hay ventajas y desventajas, este, pero, pero igual, si uno sabe lo que está haciendo, insisto, si uno conoce el principio de funcionamiento de este tipo de diseños, pues uno lo hace a mano. O sea, no necesita un software. Simplemente agarra los datos, calcula cuál es el alfa y como les puse en esta presentación, ¿verdad? Simplemente hace el calculillo. Si tiene dos factores, si tiene tres factores, el alfa es de 1.60 y algo. Que aquí, yo por si acaso, ya le compartí a Jason, creo toda la carpeta, pero entonces aquí tienen los valores de alfa y todo eso, y esta genera diseños factoriales, dependiendo de valores que uno tenga como a nivel alto, nivel bajo, y les hace el cuadrito. Entonces,
¿verdad? Podrían hacer hasta un Excel como este y simplemente generan la tabla y ya después lo analizan en R como ustedes quieran. O sea, no necesitan, insisto, un software costoso, simplemente diseñar bien el experimento, que ese es el principio y ya vieron que hacer el gráfico en R pues es más bonito. Y si tienen otra librería, si lo hacen con línea de comandos, pues entonces pueden calcular fácilmente cuál es el punto óptimo, que es muy sencillo porque tienen la curva de la regresión, entonces ahí sacan el óptimo y ya está. No sé si tienen dudas, preguntas. Tal vez, don Mauricio, quería comentar esta situación que a veces tiene el R, ¿verdad? Que le tiro un error, porque a mí me pasó en una clase que me tiró un error y me acuerdo que un estudiante me dice, no, a mí sí me está dando el gráfico. Y yo, bueno, presente usted la pantalla porque la verdad es que no ¿Sí? voy a perder tiempo en ver qué es el error de R, ¿verdad? Que esas situaciones a veces suceden. En este caso, no sé si yo he aplicado algo que me ha funcionado mucho porque precisamente levantar experimentos en R a veces tiene sus riesgos, ¿verdad? Porque R puede generar alguna situación ahí. Es mejor entonces, si usted puede tener la base de datos lista ya en un archivo aparte e importarlo, es mucho mejor, ¿verdad? Para estos casos, es lo que podría ver si alguien decide usar R para hacer estos análisis, ¿verdad? Es mejor asegurarse de tener la base de datos ya hecha para importarla, ¿verdad? Eso por un Sí, lado. Y me llamó la atención lo que usted me decía, don Mauricio, y esto es más que todo como pensando en cuestiones de publicación e investigación, porque aquí hay muchos estudiantes que me han compartido algunos productos que ellos quieren investigar. De ese R cuadrado que usted decía, que R sí es un poquito más certero con ese R cuadrado que Minitab, si valdría la pena entonces, aunque usted trabaje en Minitab, de pasar tal vez el filtro por R para asegurarse de que efectivamente o eso, digamos, no genera ninguna dificultad a la hora que usted quiera publicar un artículo, que quiere publicar los resultados de un estudio. O sea, te lo aceptan aunque esté ese bemol, digamos, ese pequeño bemol con Minitab. bueno, hay una cuestión ahí importante eh, y es difícil porque en ciencia todo el mundo usa R. Es más, ustedes ven un artículo y ven los grafiquitos y ven las cosas, los análisis y todo, uno sabe que está hecho en R. Y en ciencia es muy aceptado R, pero hay un asunto en ese sentido. Si, no sé si cuando instalan R, no sé si han leído todas las prevenciones que hace de que puede tener errores, que pueden haber cosas que están mal, ¿verdad? Que nadie es responsable de un mal cálculo que haga una librería que uno instala, ¿verdad? Sobre todo si uno usa librerías de terceros, ¿verdad? No las paquetes oficiales, seamos realistas, uno siempre termina instalando un montón de cosas. Entonces, este, digamos, cuando uno usa R no hay ningún responsable acerca de lo que está obteniendo. Pero en ciencia se usa mucho. ¿Por qué? Porque es abierto, porque hace muchísimas cosas, porque como pueden darse cuenta, bueno, yo hace poco tenía que hacer unos análisis, y bueno, en Minitab, el problema está en que uno tiene que apretar botoncitos, ir llenando los cuadritos, ponerle el siguiente, y aunque parezca muy sencillo, si uno está haciendo solo una cosa, es muy sencillo. Pero cuando uno tiene que hacer el mismo análisis 300 veces con diferentes conjuntos de datos, tal vez no del mismo tamaño y cosas de ese tipo, entonces ya se vuelve incomodísimo. En cambio, uno hace un script de R y le dice, bueno, agárrame toda esta lista de bases de datos, ¿verdad? Y empieza a analizar. Y a uno le va sacando los resultados y uno nada más ve la compu ahí donde se va moviendo y uno va, toma café y regresa, ¿verdad? En Minitab no, habría que hacer eso uno por uno, copia y pega los datos uno por uno y parece mentira, pero eso es muy lento. Entonces, como todo tiene sus ventajas y desventajas. Eso sí, Minitab tiene una nota que, o sea, si nosotros tuviéramos un error en un cálculo, demandamos a Minitab y listo. Entonces, ¿verdad? Esa es la diferencia. Por eso Minitab cuesta, la licencia creo que estaba como en $3,000, $5,000, una cosa así, es carísimo. Entonces, claro, pero los podemos demandar si algo falla. Entonces, es la diferencia que tiene, pero no es incomparable lo que se puede hacer con Minitab con respecto a lo que se puede hacer en R. Es que, por ejemplo, aquí, este,
Digamos, en términos de gráficos, vean los gráficos que se pueden hacer. O sea, esto es un chiste comparado a lo que uno puede hacer en R. O sea, en R podemos hacer cualquier cosa. Es más, los de aquí son feos, son feísimos. Bueno, esto no se voy a agarrar uno ahí cualquiera. Hay que agarre, perdón, S y, ah, eh, no sé, algo así. Ujú, Y yo veo ese gráfico y sinceramente es horrible. ujú, Entonces, ¿verdad? De, en cambio en R yo lo puedo hacer que se vea bonito, o sea, es otra cosa, o sea, es muy diferente. Entonces, este está hecho pensando que lo use alguien de ingeniería industrial solo para lo que va a usarlo en ingeniería industrial, para las cosas de procesos y demás, que no se salga de ahí, está pensado mucho en calidad, no se va a salir de ahí. Si ustedes quieren hacer, por ejemplo, es más, hay cosas, un compañero Randall siempre dice que este software tiene cosas a veces muy redundantes, porque hay cosas que están en todas partes. Eh, Prueba de normalidad. Vean que aquí viene prueba de normalidad. Ok, aquí está normalidad para Anderson Darling, Ryan Joyner, como Robin Milner, y aquí dice similar a Shapiro Wilk. Sí, pero yo quiero hacer Shapiro Wilk, o sea, ¿por qué no me deja hacer la que yo quiero? ¿Verdad? Y no lo va a dejar, o sea, ese es el punto. Y no hay manera, o sea, no hay fuerza humana eh, que logre que uno haga eso. Tiene una consola, o sea, aquí. eh, Aquí hay una línea de comandos. O sea, yo creo que casi poquísimos usuarios han usado esto alguna vez. Y uno puede hacer comandos, pero son comandos también muy reducidos. Entonces, aquí, por ejemplo, el gráfico aquí viene el gráfico, aquí viene lo de sobrevivencia y estos son los comandos. Entonces, uno puede basarse en esto e irle poniendo parámetros y hacer los análisis. Entonces, uno podría hacer cosillas interesantes usando esto, pero no crean que es que tiene montones de parámetros para usarse. O sea, es muy limitado todavía. Entonces, pues sí, como les digo, en términos de Eso me publicación, recuerda al SPSS, don Mauricio, para ciencias sociales. ¿sí? El SPSS tiene una sintaxis también, pero, ¿verdad? Es muy reducida, es lo que ellos te permiten poner. No, Ajá. no hay otra forma de hacerlo. Sí, Y no se puede instalar nada, ni agregar nada, ni exacto. extenderle, nada. O sea, que es lógico, ¿verdad? Es un software que tiene de que uno está pagando, pero también ellos tienen una obligación de que funcione bien, entonces no van a ser muy abiertos. Entonces, de una por otra. Esta parte de diseñar experimentos para superficies de respuesta y eso es indudablemente más sencillo hacerlo aquí en Minitab, eso sí ya uno lo sabe, pero no es que uno necesite Minitab para hacerlo, porque como les digo, aquí en Excel, si uno entiende cómo es que funciona ese diseño, pues simplemente se hace un Excelito que le haga el cuadro y hasta que le desordene las corridas y toda la cosa y ya está, o sea, uno mismo lo puede hacer y simplemente una vez que lo hizo, agarra los datos tal cual, los pone en R y ya los analiza. O sea, no es que uno necesite imitar. Y como ven, hacerlo aquí en R, es incomodillo, ¿verdad? Bueno, esto que lo importa, lo exporta, lo saca, todo eso no es tan cómodo. Es más fácil hacerlo así en Excel y ya está. Entonces tampoco es imposible. yo quería rescatar algo de Minitab, porque Minitab, algo que sí es muy bueno es la parte de ayuda, porque cuando uno está aprendiendo Ah, sí. estadística, digamos, uno utiliza la ayuda de Minitab, lo dirige a la página de internet y viene explicado todo paso por paso. O sea, uno puede aprender estadística desde cero utilizando el software Minitab. Lo único es, bueno, eso, ¿verdad? Que los gráficos, bueno, y que si uno quiere aplicar pruebas diferentes, pues no te deja, pero la parte de ayuda sí es bastante buena. Sí, sí, es cierto. Y todo tiene ventajas y desventajas, ¿verdad? Por eso es que Sí. pues sí. Pero bueno, como verán. Esto de esta metodología de superficies de respuesta y demás es muy útil, como ven, para poder optimizarlos. Le permite a uno este concepto de verdad de tener los puntos externos, de hacer las curvas, de poder saber, ¿verdad?, dónde está el óptimo, el mínimo, este,
obviamente es bastante práctico. Y vean que los experimentos no son gigantes, porque piensan así, ¿verdad? Esto que les dibujé aquí eran de 5 niveles, por 5 niveles son 25 corridas solo para hacer una repetición. En cambio acá hicimos en este ejemplo, aquí hay 60 corridas y son 3 repeticiones. Entonces nos estamos ahorrando recursos. Dicho sea de paso, yo les estoy dejando, bueno, ya le compartí a Jason, este generador de superficies de respuesta por si quieren practicar y jugar con eso. Pero les dejé esta para que puedan jugar. Y es que ya entendiendo cómo es que funciona, por ejemplo, aquí viene esto que dice, para un proyecto de trabajo final de graduación se propuso minimizar la cantidad de cristalería quebrada en el laboratorio de cultivo de tejidos. Jason le sirve eso. Como medida para el análisis, se propuso realizar un experimento social con un grupo de estudiantes en donde los factores eran factor de capacitación, refuerzo visual y sanciones. O sea, el factor de capacitación era se probará no realizar capacitaciones y realizar un máximo de 3 capacitaciones por semestre. El refuerzo visual es que se probará no colocar un letrero de recordatorio con la importancia de cuidar la cristalería y colocar un máximo de 5 letreros. Y las sanciones, se probará una sanción de 0 hasta un máximo de 4 horas a todos los asistentes del laboratorio cada vez que aparezca cristalería quebrada. Entonces, ahí es donde es útil saber cómo funciona el asunto. ¿Por qué? Porque cuando ya uno dice, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? Voy a hacer bloques, voy a hacer repeticiones, ¿cuántos de cada uno? En este caso, si uno hace un diseño central compuesto con estos criterios, van a tener, el primer problema que tendrían es que estábamos entre 0 y 5. Entonces ya ahí nos da un problema. Quiere decir que el punto externo bajo tiene que ser 0. Y eso implica que tenemos que hacer el ajuste en el cálculo para definir que ¿verdad? Ese nivel quede en 0. Y después viene la otra cosa, y es ya el concepto ese de bloques y cómo vamos a manejar eso, que tenemos que hacer repeticiones de los puntos centrales, etcétera, etcétera. Entonces vean que si nosotros tratamos de hacer eso, por ejemplo, para este caso del laboratorio, implica que por cada bloque, por cada repetición y todo eso, tenemos que hacer un semestre. Entonces, quiere decir que si hacemos un semestre por corrida, y vamos a durar años para poder hacer ese experimento. Y ahora, Lauren, en ese sentido, es válido, por ejemplo, que yo empiece a hacer ese experimento con unos estudiantes, lo hago durante 4 años con esos estudiantes y luego los 4 años, cuando ya se me graduaron, puse otros estudiantes. No, porque ya estarías cambiando las variables, ¿verdad? De Sí, las sí. observaciones. ¿Sí? Exacto. Entonces, es algo que también es importante, ¿verdad? Cuando uno diseña el experimento, porque uno tiene que, a veces uno nada más llega en el papel y dice, voy a hacer tantas repeticiones, tantas sonor, y cuando llega a la fábrica, ¿verdad? A la finca, donde sea, y uno dice, ah, no, pero es que ahí solo tengo una parcela, entonces, si tengo un número limitado de plantas, o tengo, por ejemplo, voy a hacer bioreactores, bueno, pero tengo 3 bioreactores en el laboratorio, entonces solo puedo hacer 3 corridas por 3 corridas. Entonces ya eso implica que, bueno, y es que yo se supone que tenía que hacer 3 repeticiones de puntos centrales, o sea, jamás lo voy a poder hacer. Entonces, ese tipo de cosas logísticas también es muy importante considerarlas cuando uno está diseñando el experimento. ¿Verdad? Era cómo voy a definir los bloques, cuántas corridas. Vean que en este caso, en los ejemplos que les puse, aquí venía, pero en venían las 3 repeticiones. Entonces, bueno, yo puedo hacer las repeticiones en el mismo bloque, ¿verdad? Bueno, sí, puedo hacer entonces estas 13 corridas seguidas. Pero si no tengo equipo o eso para hacerlo, voy a tener que dividir esto y entonces cada vez que lo divida, voy a tener que hacer más repeticiones de puntos centrales. Entonces al final de cuentas voy a necesitar más recursos. Y eso son cositas, ¿verdad? Que también es importante contemplar cuando uno diseña esto, ¿verdad? Porque al final de cuentas uno siempre tiene o limitaciones de tiempo o limitaciones de cantidad de cosas que puede, o materiales, ¿verdad? Sí, bueno, y eso son cosas importantes en diseño de experimentos, pero bueno, ya ahí es, hay un curso de eso, entonces no podríamos Muy meter. importante, Mauricio, lo que usted acota, porque sí, definitivamente, em, bueno, nosotros tuvimos oportunidad de leer los proyectos que ellos y ellas están planteando, ¿verdad? Y los veíamos muy centrados, pero sí es algo que es muy importante lo que usted está indicando,
que a veces uno, esa parte logística, uno quiere, ¿verdad?, hacer muchas cosas, pero la realidad le limita. Entonces, sí, dentro de los experimentos, y de hecho toda la teoría es una de las cosas que advierte con los diseños experimentales, que es lo que lleva este curso, es que usted tiene que tener la seguridad de que lo que usted está planteando en la realidad se puede ejecutar. ¿Verdad? Sea por tiempo, sea por recursos, sea por lo que sea. A veces incluso hasta las mismas organizaciones, si es que hay oportunidad de ir a una organización, le interesa que usted lo haga en meses, cuando de pronto su logística era hacerlo en un año o hacerlo en año y medio. Y entonces ahí ya uno, como decía mi abuelo, ¿verdad? Ahí es donde usted pega en poste, porque se da cuenta que entonces tiene que ir cortando y desde ese momento usted ya tiene que ir restándole, si no hace un ajuste bien adecuado, ya el experimento va restándose en la confiabilidad de los resultados al final. ¿Verdad? Entonces sí es muy importante eso que usted indica, porque en definitiva, a veces la teoría es muy bonita, el planteamiento antes de ir a campo es muy hermoso, pero también pensar en esas variables que de pronto pueden salir, ¿verdad? Hay que pensar en lo peor a veces, ¿verdad? Que sea que le corten el tiempo, como usted decía el ejemplo, si usted lo planeaba para 4 años y en 4 años rotaban los estudiantes, ya ahí el experimento se le cae a uno, porque no puede uno cambiar las observaciones. Eso le falsea la confiabilidad del estudio. Y entonces, qué importante eso que dice usted, ¿verdad? Uno tiene también que a veces tomar esas situaciones que en la teoría se llama ser más específico, ¿verdad? Para evitar también esas sorpresas. Exactamente. Efectivamente. Sí, sí. Ujú. Por eso hay que entender cómo funciona. Por eso les decía, Exacto, no entiende cómo es que funciona el bloque, cómo es que funciona, por ejemplo, en este caso, los puntos centrales y todo eso. Uno dice, bueno, cada vez que separo ensayos, tengo que repetir puntos centrales. Entonces, exacto, puedo segmentarlo, pero ya sé que tengo que hacer eso. exacto. Bueno, listo. No sé si tienen dudas, No sé si preguntas. hay alguna pregunta. Stephanie, Eddie, María Jesús, no sé, ¿quién más? Ariam. Hoy tenemos dos pollitos en fuga, Jason. Sí, Sí. Y bueno, una sí comentó, ¿verdad? Una de sí, las aún personas así. sí. No sé si tienen alguna pregunta, aprovechando que estaba Mauricio, ¿verdad? Porque, o todo claro. Bueno, yo sí tengo otra consulta. Qué pena. Claro. Aproveche, Eh, Eddie, aproveche todo lo que Aproveche. quiera. es, yo he, bueno, he analizado, nunca he armado el experimento como tal. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, si yo quisiera hacerlo desde el principio, el primero que vimos, no recuerdo el nombre, el centrado, Ajá. Central este, compuesto. Ujú. el central compuesto, ajá, supongamos que yo necesito moverme un espaciecito, pero dijiste que no es recomendable moverse mucho. Entonces, la dirección en la que yo me muevo es en la que, si yo quiero un máximo, entonces en las condiciones que mejoren mi variable de respuesta, ¿verdad? Hacia ahí. Y Sí, otra claro. pregunta, ¿qué pasa, por ejemplo, estos son modelos no lineales, ¿verdad? No, estos son modelos lineales. Son modelos lineales. Ah, ok, pensé que eran no lineales, porque digo yo, ¿y qué tal si no, o sea, si las interacciones no son significativas y este tipo de cosas? No, eso está basado Entonces, en modelos lineales. hacia dónde moverme? Ok, entonces esas eran mis preguntas. ¿Y cuánto tengo que moverme? ¿Cuánto tengo que modificar el paso, por decirlo así, para moverme en una dirección o en otra? ¿O eso depende de las condiciones que yo ponga, del gap, por Ok, decirlo así? perfecto. Veamos este. En este teníamos la temperatura que iba entre 25 y 30, creo. Entonces, como esto iba entre 25 y 30, ve que ya de por sí, desde a priori, cuando uno le dicen, mira, es que voy a probar un rango de temperatura 25 y 30, ya uno sabe que va a fallar, porque biológicamente no es un rango, ¿verdad? Que uno vaya a probar, uno hubiera probado entre 20 y 30 todavía, o entre 20 y 35, pero así en algo, cuando no sé todavía por dónde anda el asunto, probar un rango tan reducido, ya a priori sabía que iba a fallar. Entonces, bueno, si hubiera probado entre 25 y 35, probablemente hubiera visto una curvita aquí y ya estaría resuelto el asunto, ¿verdad? Ya, ese ya es algo que falló la persona porque no leyó antes, ¿verdad? Uno siempre tiene que leer antes de proponer el ensayo y saber más o menos cómo anda el asunto.
Pero en ese caso, bueno, que probó entre 25 y 30, aquí claramente a 31 todavía no saben, no está el óptimo, ¿verdad? Uno ve que él está pendiente, ni siquiera se mueve, parece una línea recta. Perdón, que aquí esa curva no tiene ni óptimo, ¿verdad? No, parece una línea recta. Entonces, ¿de qué toca? Si ya hice uno de 25 a 30, pues puedo probar entre 30 y 35, que biológicamente sería sensato. Entonces, bueno, ya sé que menos de eso no lo voy a encontrar. Entonces, está bien, me muevo. Y como ya los otros sí encontré el óptimo, pues los dejo fijos, siempre el ensayo es más pequeño. Pero entonces no hace falta hacer otro central compuesto, porque ya en este caso particular vemos que ya encontramos óptimo para dos factores. Entonces, ¿para qué hacerlo todo otra vez? Ah, ok, ok, ahora sí ya súper claro, más bien, muchísimas gracias. ¿Ves? Esa era mi pregunta. Gracias. Listo. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Aprovechando. No, Ese ok, que no. no. Listo. Entonces, Este, don Mauricio, muchísimas gracias. a Jason, ustedes, sí. qué buena decisión invitar a don Mauricio, Jason. Muchas Sí, yo gracias también a desde el don. inicio ya yo sabía que teníamos la persona aquí cerquita, la Sí, persona para claro. ese tema. Muchas Bueno, gracias. bueno, un Sí, gusto. Y pues ahí los dejo trabajando. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas gracias, noches. muy amable. Gracias, chicas. Hasta luego. Leo. Este, Jason, ¿vos podrías hacerme anfitrión, nada más para quedarme un ratito con ellos, para aprovechar aquí antes de las 7? Si fueras, Sí, si fueras tan vamos a amable. ver cómo era este asunto. Vamos a No me acuerdo. participantes. Sí, mira, Hacer estoy todo oscuro lo aquí. que no sé es qué va a pasar con la grabación. Yo creo que te queda a vos, Sí, creo, ya a mí, pero creo. tengo que quedarme acá conectado. Me parece. Ok, ok. No, no, Pero, no, más bien les iba a decir entonces, no hay problema. Bueno, ya, aprovechamos el tiempo, ¿verdad? Y había que aprovecharlo. Yo creo que no había otra opción. Era sí. aprovecharlo o aprovecharlo. Bueno, tenemos 24 minutos, pero en 24 minutos no calentamos ni motores, Mm. ¿verdad? Entonces, a Stephanie, María Jesús, Arián y Eddie que están acá, ¿qué tal si les parece? Yo hago un ejercicio, lo grabo y se lo subo al Tech Digital con los scripts, como siempre, ¿verdad? Como si fuera una clase sincrónica. Las bases de datos que usemos, yo las tengo preparadas, pero mentira que en 20 minutos vamos a hacer algo. Habría que correr mucho y me parece que no, ustedes no lo merecen. Si les parece y están de acuerdo, entonces aprovecharíamos esta clase con los temas que tenemos por programa de esta forma, si están de acuerdo. Está bien, profe, de mi parte Sí, estoy de de acuerdo. acuerdo. Sí, profe, de Ok. acuerdo. Sí, para Totalmente de no acuerdo. correr. Sí, porque es que quien corre mucho pronto para. Entonces, mentira que vamos a hacer algo en 20 minutos. Me parece que sería muy irresponsable de mi parte y ustedes no merecen eso. Entonces, hagámoslo de esa forma. Yo voy a montar el ejercicio. Voy a tratar de dejarlo listo a más tardar este viernes. Este, tal vez este jueves y viernes. Sí, María Jesús. Gracias, profe. Es que tengo una pregunta, pero con la base de datos de la práctica 4. Entonces, cuando termines la frase que llevabas, te la hago. No, no hay problema. Sí, no, nada más era decirles que entonces entre el jueves y el viernes yo les subiría el video en el Tech Digital, les debo el otro, el de la clase pasada, se los debo también, entonces eh, ya lo subiríamos. Sí, María Jesús, si quieres hacer la preguntita de una vez. Muchas gracias. Ujú. Ok, con los datos que nos dieron de la base, yo puedo analizar, digamos, dos variables únicamente aplicando todos los modelos vistos o hay que meterle un poco más como de elementos de análisis o eso quedaría, digamos, a criterio de cada uno o cómo visualizan ustedes este trabajo final, digamos, la última presentación. Ok, bueno, eso depende. ¿Depende de qué? Del modelo y de lo que usted quiera hacer con ese modelo. Porque, por ejemplo, si fueras a hacer, un ejemplo, un Krippendorf, que lo que vimos la vez pasada, ¿verdad? Entre dos variables no te va a ser suficiente.
Lo podrías hacer, por ejemplo, con un capa de Cohen o ver entre sí misma la variable con un capa de Cohen, ver qué tanta consistencia o acuerdo tiene esa variable entre ella misma. Entonces, eso sí tienes que juzgarlo. Si quisieras hacer una regresión múltiple, por ejemplo, entonces ya ahí tendrías que sumarle al menos dos, tres variables dependientes, ¿verdad? Pero eso va a quedar al criterio tuyo del análisis que quieras hacer. Igualmente, no sé si ya has visto la base de datos o digamos, si la has como corrido, si has visto qué tiene, porque abrir el Excel no te va a permitir verla mucho porque además es un CSV, ¿verdad? Entonces, eso es muy difícil de verlo de entrada. Igual, si tuvieras alguna duda, em, ahí estamos, don Jason y este servidor ahí, si quisieras hacerlo, pero sí te recomendaría tal vez que si veas un poco las variables, ver el cruce que quieras hacer, qué te va a dar cada variable, o sea, qué te dice. Bueno, generalmente, y vean que Mauricio lo decía, lo primero que uno tiene que hacer es como ver con detenimiento los datos, cómo se están comportando, o sea, qué es lo que la variable te está diciendo y qué es lo que, digamos, cuál es el rol que tiene con el resto de variables para que usted ya empiece a tomar decisiones de qué es lo que puede analizar, ¿verdad? Es una base de datos que no conocemos, no la recopilamos, pero sí podríamos hacer ese examen previo para ya poder decidirlo, pero sí creo que tu respuesta va en dos sentidos, ¿verdad? Si el modelo que vas a escoger, si hay algunos modelos que te restringen, digamos, el uso de cierta cantidad de variables y hay otras que necesitan más bien más variables para poder funcionar. Entonces, Es exacto. Vieras que ahora sí, lo metí en R como para revisarla y vi ajá, que de hecho tiene sus complicaciones, ¿verdad? Porque hay algunos espacios, digamos, que están no completos y demás. Entonces, esa era exacto. la consulta. Si tengo que aplicarle, digamos, todos los modelos o si yo podría, como es para el estilo de artículo científico, como basarme o calzarla, por decirlo así, a la idea de lo que uno quisiera analizar. Si Sí. rigurosamente tendría que aplicar todos los modelos vistos en clase o podría aplicar los que me funcionan para vender la idea del artículo científico. No sé si me explico bien con lo que quiero decir. Sí, sí te explicas. De ahí, en este caso, no sé, Jason, si hablo por vos, Ujú, pero en el caso mío, si uno ve que es un análisis consciente, que ujú. usted, ¿verdad? Uno va siguiendo el análisis y uno dice, ah, mira, sí, usó este modelo, tal vez dejó de lado este otro, pero tiene muy claro por qué usó este, es más que suficiente, ¿verdad? Aquí nosotros lo que le damos a ustedes es una paleta, ¿verdad? De recursos, de modelos, pero al final quien decide cómo analizarlo es la persona, ¿verdad? Obvio, Sí. pues podemos orientar, podemos ahí sentarnos en algún momento y ver y ayudarles tal vez en alguna toma de decisiones, pero no sé, Jason, si estoy en lo correcto desde tu punto de Claro. vista igual. No, es que lo que quería contarles era una pequeña anécdota que tuve justo antes de clase. Es que tengo un estudiante de tesis, pero ya un poquito nivel más bajo, de licenciatura. Está emocionadísimo porque por todos los análisis que puede hacer, pero digo yo, "Ey, Ujú. pero esta tesis, muchacho, le va a quedar como una tesis de estadística y no una tesis del tema suyo de trabajo, ¿verdad? Entonces la Sí, estadística, ahora lo que queremos es que la usen como una herramienta, ¿verdad? Y obviamente no van a poder hacer siempre todos los análisis, ¿verdad? Eso es una cosa que pues, digamos, no todos los datos se van a ajustar a todos los análisis. Pero de ahí, pues, lo que esperamos es como decía el profe José, que lo hagan consciente ujú, y que puedan sacar, digamos, información valiosa como lo que decía María Jesús, ¿verdad? Que sirva para que el artículo se pueda, digamos, se pueda leer y, ujú. pues salga algo interesante de ahí, ¿verdad? No es que tienen que aplicar absolutamente todos los análisis porque ahí sí sería muchísimo, ¿verdad? Y de pronto imagínense con una regresión, que ustedes, uno les dijera, no, tienen que aplicarlo todo y que los datos solamente den para regresiones lineales, no haya datos que sean, ¿verdad? Se comporten no lineales y de ya ahí estaríamos en desventaja, ¿verdad? Entonces, sí, no se preocupen, en realidad es como esa secuencia, esa lógica de, de ustedes de su análisis, ¿verdad? Igual, sí les invito, yo creo que es importante que vean con detenimiento primero las variables, qué es lo que está ahí.
Como les digo, son bases de datos que uno descarga, ¿verdad? Que están en línea, que obviamente uno las revisa para asegurarse de que funcionen, pero el análisis, vieran cómo hay en varios repositorios, hay a veces hasta 177 diferentes tipos de análisis de una misma base de datos. Entonces, eso depende mucho de la persona que está al frente haciendo ese análisis. Entonces, no se preocupe por eso, María Jesús. Yo creo que ustedes han tenido un excelente desempeño en este curso y no dudamos que vaya a ser en lo que queda. Muchas gracias. A ustedes las gracias. No sé si hay más preguntas. No. Creo que Bueno, entonces estamos. yo creo que misión completada, ¿verdad? Ujú. Bueno, muchas gracias. Entonces quedo con el pendiente. Mi tarea es hacer el video para que ustedes vean que esto les va a servir mucho las series de tiempo, a veces para tomar ciertas medidas que van temporalmente. Uno puede tomar medidas, por ejemplo, de agua, de calor, de temperaturas y van por tiempo. Entonces, puede servirles para hacer un pronóstico de cómo van a comportarse esas variables a tiempo, digamos, a un mes, 2 meses, 3 meses, con los datos suficientes. Entonces, creo que les va a interesar también para tenerlo ahí como otra herramienta más. Pero por lo demás, que tengan una muy buena noche. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. Buenas Gracias, buenas noches.